Bienvenidos a Matemática desde casa. En la clase de hoy vamos a hablar de la forma canónica y polinómica de una función cuadrática. La forma polinómica de una función cuadrática, como vimos en videos anteriores, es a por x al cuadrado más b por x más c. La forma factorizada depende de las raíces de la función cuadrática y tiene la forma a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 son las raíces. La forma canónica, en cambio, ya no depende de las raíces, sino de las coordenadas del vértice y tiene la forma a por x menos xb al cuadrado más ib. xb e ib son las coordenadas del vértice. Veamos cómo llegamos a la forma factorizada y a la forma canónica partiendo de la forma polinómica. Supongamos que tenemos la función x al cuadrado más 2x menos 3. Para llegar a la forma factorizada debemos calcular sus raíces. Recordemos la fórmula para calcular las raíces es esta fórmula cuadrática. Reemplazamos los valores. B era 2. Acá sería 2 al cuadrado menos 4 por a en este caso es 1, por c que es menos 3. Todo esto quedaría dividido 2 por a. En este caso a vale 1. Resolviendo tenemos 2 al cuadrado 4, menos por menos más y 4 por 3 12. Esto me quedaría menos 2 más menos la raíz cuadrada de 16 sobre 2. Que me queda menos 2 más menos la raíz cuadrada de 16, que me quedaría 4 sobre 2. Y aquí nos dividimos en dos partes, entonces por un lado tenemos menos 2 más 4 sobre 2. En este caso me quedaría 2 sobre 2, que me da como resultado 1. Y en el otro caso tenemos menos 2 menos 4 sobre 2, que me quedaría menos 6 sobre 2. Y esto me da menos 3. Y ya tenemos las dos raíces para expresar nuestra función cuadrática en forma factorizada. Entonces la forma factorizada quedaría a, que en este caso vale 1, por x menos x1, en este caso menos 1, y aquí sería x menos menos 3, pero como tenemos un choque de signo, menos por menos directamente me va a quedar más. Y allí ya expresé mi función cuadrática en forma factorizada habiendo calculado las raíces de la función cuadrática. Veamos ahora cómo expresaríamos la forma canónica de una función cuadrática. Para ello vamos a calcular las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice las vamos a calcular de la siguiente manera. xb la podemos calcular con la fórmula menos b sobre 2 por a. En nuestro caso sería menos 2 sobre 2 por 1. En este caso recordemos a vale 1. Me quedaría menos 2 sobre 2, con lo cual me daría menos 1. Ya tengo xb. Al ib lo voy a calcular reemplazando, haciendo f de menos 1, es decir, reemplazando en la función polinómica las variables x por el valor menos 1, que es el valor de xb. Entonces en este caso voy a tener menos 1 al cuadrado más 2 por, en este caso otra vez aparece x, entonces reemplazo por menos 1 y finalmente menos 3. Nótese aquí estoy reemplazando las x en la función polinómica. Ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer las cuentas. Tengo menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, más por menos, menos 2 y menos 3. Con lo cual, esto me queda como resultado menos 4. Y ya tengo el valor de ib. Vamos a reemplazar entonces aquí. A, dijimos, vale 1 por x menos xb. xb en este caso me quedó menos 1, quedaría menos menos 1. Como hay un choque de signos, directamente menos por menos me va a quedar más 1 al cuadrado. Y aquí vamos a tener más ib, ib me dio menos 4, entonces acá voy a tener menos 4, otra vez tengo un choque de signos, entonces más por menos directamente me va a quedar menos 4. Y ya llegué de esta manera a poder expresar a mi función cuadrática en la forma canónica. Entonces, cuando queremos encontrar la forma factorizada, calculamos las raíces
Y si queremos encontrar la forma canónica, tenemos que calcular las coordenadas del vértice de la función cuadrática. Vamos a ver el gráfico de esta función cuadrática y cómo allí se puede también observar las raíces y el vértice. Aquí tenemos la función cuadrática. Aquí abajo tenemos el vértice. Si yo me fijo en el vértice, las coordenadas son -1, -4, que son las que figuran en la forma canónica, solo que aquí menos por menos se nos hizo más positivo la coordenada del x, pero luego la coordenada y me queda negativa como corresponde, y las raíces, por la fórmula ser negativa, aparecen con el signo contrario. Las raíces, recordemos que son los puntos en donde la curva intersecta al eje x. Entonces vemos aquí que la curva intersecta en -3 y en 1, que son justo las raíces y que se expresan siempre con el signo contrario en la forma factorizada debido a la regla de los signos, como vimos en el desarrollo del cálculo. Entonces aquí -1, acá aparece 1, -1, siempre cambiando el signo, y la otra raíz era -3 y acá aparece como positiva en +3. Es decir, que las raíces, cuando uno las puede observar desde un gráfico, debe cambiarle el signo al expresarlo en la forma factorizada, y en el caso del vértice solo cambia el signo de la coordenada x del vértice y la coordenada de y se mantiene. También podemos tener funciones cuadráticas que están expresadas de forma factorizada o de forma canónica y por ahí queremos llevarla a la forma polinómica. Veamos cómo hay que pasar desde la forma factorizada o desde la forma canónica a la forma polinómica. Para pasar de la forma factorizada a la forma canónica, lo que vamos a aplicar es la propiedad distributiva. Primero vamos a repartir el valor de a, que en este caso es 1, siempre para el primer paréntesis, nunca se reparte para todos, es un error común por allí que se comete. Entonces en este caso, si reparto el 1, me quedaría 1 por x, x, y 1 por -1, -1. Ya aquí he realizado la distributiva del valor a. Una vez que tengo eso, ahora voy a volver a aplicar la propiedad distributiva para resolver esta multiplicación de dos binomios. Entonces aquí hay que tener cuidado y ser ordenados. Tendríamos que realizar primero x por x, es decir, primero con primero. Vamos a hacer ahí la flechita. Entonces vamos a hacer x por x, x cuadrado, más por más, x por 3, 3x. Una vez que ya logré repartir la primera variable, el primer término, ahora voy a repartir el segundo también para ambos términos del segundo paréntesis. Entonces, menos por más, menos 1 por x, x, menos por más, menos 1 por 3, 3. Ahora solamente me queda resolver un poquito. En este caso voy a tener x cuadrado, 3x menos x la puedo restar. Entonces tengo más 2x y finalmente menos 3. Y como podemos ver, coincide y he llegado desde la forma factorizada que habíamos encontrado a la forma polinómica original que teníamos en el ejemplo de nuestra clase. Para pasar ahora de la forma canónica a la polinómica, primero vamos a tener que resolver x más 1 al cuadrado, en este caso la potencia. Para resolver esa potencia, recordemos que tenemos que aplicar el desarrollo del cuadrado del binomio. Para los que no recuerdan, allí recordamos la fórmula del cuadrado del binomio, es decir, cuando yo tenía un binomio elevado al cuadrado, el desarrollo era el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Un error muy común que suele ocurrir es que a veces los alumnos piensan que aquí pueden aplicar la propiedad distributiva de la potencia y eso no es correcto. Recuerden que la potencia no es distributiva ni en la suma ni en la resta, solamente en la multiplicación y división. Por eso es importante que cuando tengamos este tipo de situaciones apliquemos el desarrollo del cuadrado del binomio. Siguiendo la fórmula, en este caso el primer término sería el a de la fórmula del desarrollo del cuadrado del binomio y 1 en este caso sería el b. Entonces, desarrollando y aplicando la fórmula me quedaría 1 por cuadrado del primero, entonces quedaría x al cuadrado, más 2 por a por b, en este caso por x por 1,
más, en este caso, b al cuadrado, 1 al cuadrado, y ahí terminaría el desarrollo de este cuadrado. Y finalmente acá tengo el menos 4. Resolvemos un poquito esta parte, me quedaría 1 por x cuadrado, 2 por x por 1 me quedaría 2x, más 1 al cuadrado, 1, menos 4. Ahora nos tocaría aplicar la propiedad distributiva de a, en este caso de 1, para todos los componentes que están en este paréntesis. Así que aquí no se olviden de aplicar la distributiva. En este caso, como es 1, no va a cambiar absolutamente nada, prácticamente queda igual, es decir, 1 por x cuadrado más 1 por 2x, 2x, más 1 por 1, 1 menos 4. Finalmente, veo que aquí puedo resolver esta operación entre dos números reales, entonces tenemos x cuadrado más 2x más 1 menos 4 me queda menos 3. Y nuevamente podemos observar que hemos llegado a la forma polinómica original partiendo desde la forma canónica. Estamos con este esquema que nos va a ayudar a comprender y a resumir lo que hemos visto en esta clase. Si yo estoy en la forma polinómica y quiero llegar a la factorizada, deberé calcular las raíces. En cambio, si quiero llegar desde la polinómica a la canónica, necesito calcular las coordenadas del vértice. Por el contrario, si estoy en la forma factorizada y quiero llegar a la polinómica, deberé aplicar la propiedad distributiva. Y si estoy desde la forma canónica y quiero llegar a la polinómica, debo aplicar, como vimos en el ejemplo, el desarrollo del cuadrado de un binomio. Fíjense en que no hay una forma de pasar directo desde la forma factorizada a la canónica, por lo tanto, siempre que necesite hacer eso, voy a tener que sí o sí pasar por la forma polinómica, que es la que ya todos conocemos. Bueno, de esta manera llegamos al final de la clase. Espero que les haya servido este material. Y bueno, ahora ya conocemos las tres formas de expresar a una función cuadrática, qué pasos tenemos que aplicar y cómo llegar de una a la otra. Nos vemos en el próximo video. A seguir estudiando, a suscribirse al canal y seguimos estudiando con matemática desde casa.